Mi madre manipuladora destruyó mi matrimonio, volvió a mis hermanos en mi contra, difundió mentiras sobre mi salud mental y ahora se hace la víctima mientras yo intento reconstruir mi vida solo. Tengo 39 años. Me casé a los 26 con quien fue mi mejor amiga desde que teníamos 19. Fue una relación real, de esas que no surgen todos los días. Nos entendíamos con una mirada, y aunque tuvimos nuestras peleas, como todos, nos respetábamos, nos escuchábamos, y más que nada, éramos equipo. Hasta que mi mamá metió la mano. Si tuviera que explicarlo con una palabra, control. Mi mamá siempre tuvo la necesidad de controlar todo. Dónde vivíamos, con quién hablábamos, qué hacíamos los fines de semana. Al principio era más sutil, con comentarios pasivo-agresivos o manipulaciones emocionales tipo «yo solo quiero lo mejor para ustedes» o «si no vienen a cenar, ¿para qué soy madre?». Pero con los años, eso se fue convirtiendo en algo más tóxico. Yo crecí en una familia donde discutir era pecado. Todo se barría bajo la alfombra, todo se justificaba con frases como «es que tu madre es así» o «ya sabes cómo se pone, mejor no digas nada». Mis hermanos menores, una hermana y un hermano, aprendieron a callarse. Yo también lo hacía, hasta que me casé. Mi esposa era distinta. Ella venía de una familia complicada, pero al menos tenían la regla de oro de poner límite. Y eso a mi madre no le gustó desde el primer día. Me acuerdo perfecto, primer cumpleaños que pasamos como casados, mi mamá organizó una cena sin preguntarnos si queríamos algo, ni siquiera si teníamos otros planes. Simplemente lo asumió. Cuando le dije que íbamos a ir a cenar los dos solos, porque era nuestro primer cumpleaños como matrimonio, me colgó el teléfono. Me mandó un mensaje larguísimo después, diciendo que estaba decepcionada, que ella había hecho el esfuerzo, que una madre no se merecía eso. Ese fue el comienzo. Durante los siguientes años, mi madre hizo una guerra silenciosa contra mi esposa. A veces disfrazada de preocupación, decía que mi esposa me alejaba de la familia, que no colaboraba con los eventos, que era muy fría. Otras veces más directa, la criticaba por su ropa, por su trabajo, incluso por nuestra forma de criar a nuestro hijo. Sí, tenemos un hijo que ahora tiene 8 años. Y yo trataba de estar en el medio. Intentaba mediar, suavizar. Les decía a las dos que no era tan grave, que había malentendidos, que podían llevarse bien si se daban una oportunidad. Estaba tan desesperado por mantener la paz que terminé traicionando a ambas, pero sobre todo, a mí mismo. Con el tiempo, mi madre fue envolviéndome en una especie de red de culpa. Me llamaba todos los días, se aparecía en casa sin avisar. Si no le contestaba rápido, empezaban los mensajes con tono trágico: estoy sola, no tengo a nadie, ni mis hijos me llaman. Me usaba como su psicólogo, su hijo, su paño de lágrimas, y su soldado. Y yo caía, una y otra vez. Mi esposa, por otro lado, cada vez estaba más agotada. Yo lo veía, pero no quería aceptarlo. Ella me decía: tu mamá está arruinando esto, y vos la dejás. Y yo, en vez de plantarme, le pedía paciencia, que era mi madre, que algún día iba a cambiar. Spoiler, no cambió. La gota que rebalsó el vaso fue hace 2 años, cuando decidimos mudarnos. Yo había conseguido una mejor oportunidad laboral en Colorado, vivíamos en Arizona en ese entonces. Mi esposa estaba feliz, mi hijo también. Iba a ser un cambio enorme, pero necesario. Estábamos listos para tener algo nuestro, sin esa presencia invasiva constante. ¿Y qué hizo mi madre? Llamó a toda la familia. Les dijo que la estábamos abandonando, que no iba a volver a ver a su nieto, que yo era un mal hijo, que mi esposa me había lavado el cerebro. Se armó un escándalo familiar ridículo. Mi hermano me dejó de hablar. Mi hermana me escribió un mensaje diciéndome que le partía el corazón verme actuar así. Todo por una maldita mudanza. Yo traté de mantenerme firme. Me dije que ya era hora de elegir mi vida, de proteger mi matrimonio, a mi hijo, a mí mismo. Nos mudamos igual. Pero no duró mucho. 2 meses después, mi esposa me dijo que no aguantaba más, que no podía seguir casada con alguien que no sabía poner límite, que me amaba, pero que la carga emocional era insoportable, que habíamos construido una vida hermosa, pero que la presencia de mi madre era una sombra constante, incluso a cientos de millas. Y no me lo dijo con odio, me lo dijo llorando, con dolor, con resignación, como alguien que amó con todo, pero que ya no podía sostenerlo sola. Yo lloré también, me arrodillé, le supliqué, le prometí que ahora sí iba a cambiar, que iba a cortar con mi madre, que iba a empezar terapia, que haría lo que fuera. Pero era tarde. Lo peor de todo fue que cuando le conté a mi madre, ¿sabes qué hizo? Se hizo la sorprendida. Dijo: ¿y yo qué tengo que ver? Me lo dijo así, con la voz más cínica del mundo, como si no supiera, como si no hubiera manipulado cada paso, cada relación, cada espacio que tocaba. En ese momento entendí que mi madre nunca iba a cambiar, que todo lo que ella hace lo justifica desde su amor de madre, pero en el fondo es un agujero emocional que nunca se llena, que quiere tener el control de todo porque si no lo tiene,
siente que se desarma. Y entendí también que fui su cómplice por años. Por miedo. Por culpa. Por no saber ser hijo y hombre al mismo tiempo. Me quedé solo. En un departamento vacío. Mi esposa se volvió a Arizona con nuestro hijo. Y yo empecé terapia. Pero no porque quería reconquistarla, sino porque necesitaba entender cómo carajo llegué a esto. Cuando digo que todo se derrumbó después de la mudanza, no estoy exagerando. La separación fue solo la primera ficha en una fila larga de dominós que mi madre, consciente o no, había estado alineando durante años. Y aunque por fuera parecía que todo pasó de golpe, la verdad es que el desgaste había empezado mucho antes, solo que yo no lo quise ver. Después de que mi esposa se fue con nuestro hijo, me quedé en Colorado. En ese momento, sinceramente, me aferraba a la esperanza de que era algo temporal, que necesitaba espacio, que eventualmente se daría cuenta de que yo estaba cambiando, y que volvería. Pero no volvió. Y lo que más me dolió no fue que se fuera, fue darme cuenta de lo fácil que fue para ella respirar cuando ya no estaba yo con mi madre encima. Y no la culpo. Durante las primeras semanas, estaba como un zombi. Trabajaba, comía lo justo, dormía poco. No tenía ganas de hablar con nadie. Cuando me llamaban amigos, les decía que todo bien. Mentía. Vivía en automático. Hasta que un día, abrí el cajón de la cocina y encontré una nota escrita por mi esposa. Decía algo simple, casi tonto: no olvides comprar jugo para el nene. Te amo. Me quebré ahí mismo. Me caí al suelo con esa nota apretada en la mano como si fuera la última evidencia de que alguna vez alguien me amó de verdad. Y lo peor es que, mientras yo me desmoronaba, mi madre me escribía mensajes como si nada: te extraño, cuando vas a venir a visitar, tu hermana está preocupada por vos. Mi hermana, que también me había dado la espalda sin siquiera preguntarme mi versión, que decidió creer lo que mi madre les vendió, que mi esposa era una bruja manipuladora y que yo era un tonto sin carácter. El clásico guión. Y lo peor es que mi familia lo compró sin dudar. Lo que nadie parecía ver era que esa narrativa no era nueva. Mi madre ya había hecho algo parecido con otras personas antes, con sus hermanas, con mi padre, que se fue cuando yo tenía 12, incluso con amigas que de repente se convirtieron en enemigas. El patrón siempre fue el mismo: cuando alguien dejaba de orbitarlas, se volvían enemigos. Y la estrategia era clara: victimizarse, exagerar, dividir, poner a todos en su contra y quedar como la incomprendida. Y ahí estaba yo, ahora, en esa lista. El hijo malagradecido. El que la abandonó por una mujer que lo manipuló. Mi terapia empezó con una psicóloga que me recomendó un compañero de trabajo. Primera sesión, conté todo como una metralleta. Hablé 1 hora sin parar. Mi infancia, mi mamá, mi esposa, la mudanza, la separación, todo. Cuando terminé, me acuerdo que la psicóloga me miró con una cara entre pena y serenidad, y me dijo: vos viviste atrapado en un sistema de control emocional. Y recién ahora te estás dando cuenta. Y sí, fue eso. Mi infancia no fue necesariamente violenta, pero sí fue silenciosamente opresiva. Nunca me sentí con permiso para cuestionar. Nunca aprendí a poner límites. Lo que aprendí fue a complacer, a sostener, a no hacer olas. Y eso me sirvió para sobrevivir en casa. Pero afuera, me volvió débil. Eso mismo fue lo que me hizo fallar como pareja. Porque cuando hubo que elegir entre proteger a mi nueva familia o mantener feliz a mi madre, no supe elegir. Y no porque no quisiera, sino porque ni siquiera entendía que había una elección que hacer. A veces, en sesiones de terapia, jugamos con una frase que me dolió mucho la primera vez que la escuché: tu madre no te crió para que fueras feliz, te crió para que la cuidaras. Y la primera vez que lo escuché, quise negarlo. Pero después empecé a ver los patrones. Cuando me iba bien en el trabajo, se quejaba de que yo ya no tenía tiempo para llamarla. Cuando tuve a mi hijo, me decía que al fin ella tenía un nieto que la hiciera sentir amada, pero después se ofendía si no la dejábamos decidir sobre su educación. Cuando salíamos de vacaciones con mi esposa, me hacía sentir culpable por no llevarla a ella también. Todo, absolutamente todo, tenía que girar en torno a su vacío emocional. Y si yo no llenaba ese vacío, alguien tenía que pagar las consecuencias. A todo esto, mis hermanos siguieron alineados con ella. Me bloquearon de los grupos familiares. No me invitaron al cumpleaños de mi sobrino. Mi hermana subió una foto en Instagram con mi mamá y puso de caption: las únicas mujeres que siempre estuvieron ahí. No voy a mentir, me dolió como si me hubieran clavado una daga. Pero también me abrió los ojos. Por primera vez entendí que no era yo el que estaba rompiendo la familia. Yo estaba intentando salir de un ciclo. Ellos, seguían repitiéndolo. Quizás porque les resulta más fácil, o porque no conocen otra forma de vínculo. Pero ya no era mi tarea salvar a nadie. En uno de los días más duros, cuando apenas si comía y bajé casi 10 kilos en un mes, recibí un mensaje inesperado. Era de una prima. Me decía: leí entre líneas todo lo que pasó. No sé si querés hablar, pero te creo. Lloré otra vez. Porque a veces, una sola persona que te cree, que te escucha sin pedirte explicaciones, puede hacer la diferencia.
Y ahí fue cuando empecé a reconstruirme. Todavía me faltaba mucho, pero al menos ya no estaba en negación. Y mi madre, ella seguía como si nada. Publicando fotos con sus nietos, escribiendo frases tristes en Facebook, diciendo que sus hijos ya no la valoraban. Siempre con esa máscara de víctima. Siempre esperando que alguien le diga pobrecita. A esta altura ya había dejado de contar los días desde que mi esposa se fue con nuestro hijo. No porque ya no doliera, sino porque me di cuenta de que seguir mirando el calendario solo me estaba matando de a poco. El dolor era como un ruido blanco constante, no gritaba, pero nunca se apagaba. Y encima, con todo el quilombo familiar que había alrededor, me costaba encontrar espacios donde pudiera simplemente estar sin sentir que estaba fallando, decepcionando o defendiéndome de algo. Y claro, ahí estaba mi mamá, siempre presente en segundo plano, como una alarma de incendio que no suena fuerte, pero tampoco se apaga nunca. La forma en que ella siguió manipulando todo después de la separación fue tan sutil y al mismo tiempo tan jodidamente predecible, que no sé cómo no la vi venir. Una semana después de que mi ex se fuera con el nene a Arizona, mi mamá empezó a hablar con mi hermana. Le pidió ayuda para ver cómo podía reconectar conmigo sin presionarme. Lo sé porque mi hermana, que en ese entonces todavía no me había bloqueado por completo, me mandó una captura del mensaje. Mi madre decía cosas como: me preocupa que esté solo allá, siento que algo anda mal, y me da miedo que termine tomando una mala decisión. Ahí estaba, el disfraz de la preocupación. Siempre fue su jugada maestra. En vez de decir, quiero volver a tener el control, decía estoy preocupada. Porque la preocupación es más socialmente aceptada que el control. A los pocos días, me mandó un mensaje de texto. Uno de esos que claramente fue escrito varias veces antes de mandarlo. Hola, hijo. No quiero molestarte, pero estoy muy triste por cómo están las cosas. Solo quiero saber si estás bien. Te amo, mamá. Mira, cualquier otro hubiera dicho, bueno, al menos intenta acercarse. Pero yo ya la conocía. Sabía que no era por mí, sino por ella. No le preocupaba si yo estaba bien. Le preocupaba no estar en el centro de mi vida. No le respondí. No porque sea cruel, sino porque en terapia estaba aprendiendo a identificar lo que me hacía daño. Y en ese momento, abrirle la puerta a mi madre de nuevo era como invitar a alguien que te apuñaló a pasar la noche en tu casa. ¿Y sabes qué pasó cuando no le respondí? Empezó la fase 2. Pasó de víctima preocupada a mártir dolida. Me llegó un audio de mi hermana. Me decía que mi mamá estaba llorando todos los días, que no entendía por qué yo era tan duro, que ella solo quería recuperar a su hijo. Y ahí exploté. Le mandé un audio largo a mi hermana, el último que le mandé hasta el día de hoy, y le dije: decime, ¿vos viste alguna vez que mamá llore por algo que no tenga que ver con ella misma? ¿Alguna vez la viste angustiada por algo que no fuera su propio drama? Yo la vi hacer esto con papá, con tías, con amigas. Y ahora conmigo. No estoy desaparecido, no estoy maltratando a nadie, solo estoy poniendo límites. Pero claro, en esta familia poner límites es pecado. Nunca me respondió. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó después. Mi madre empezó a contactar a mi ex. Sí. Después de haber dicho que ella nunca la soportó, que le sacó a su hijo, que era una manipuladora profesional, ahora le escribía como si fueran amigas de toda la vida. Un mensaje decía algo así como: sé que ya no están juntos, pero vos siempre serás parte de la familia. Si necesitas algo, estoy acá. Y si alguna vez querés que hablemos como dos mujeres que se preocupan por él, contá conmigo. Cénica. Era tan transparente su movida que hasta mi ex, que no es santa, pero sí bastante centrada, me lo reenviaba entre risas. Me decía: ¿esto es joda? Tu vieja está queriendo hacer alianza conmigo ahora. Sí. Lo estaba intentando. Porque mi madre no tolera perder. Y en su cabeza, todo esto era una guerra de trincheras, y ella no podía quedarse sin aliados. Pero lo que realmente me terminó de quebrar, lo que me hizo entender que yo necesitaba cortar completamente el lazo con esa mujer, fue una conversación con mi hijo por videollamada. Fue un sábado a la tarde. Lo llamé como siempre, charlamos, me contó que había ido a un parque con su mamá, que había comido helado, cosas normales. Y en un momento, me dice: abuela dijo que te fuiste porque estabas enojado con nosotros. Te juro que me quedé helado. Le pregunté: ¿cómo que me fui? Y me dice: sí, que no querías estar más con nosotros porque te gusta estar solo. Sentí una mezcla entre furia y tristeza que no te puedo describir. Me tuve que tragar las lágrimas en el momento para no preocuparlo. Le dije con la voz lo más calma que pude: eso no es verdad, mi amor. Yo siempre te voy a querer y siempre voy a estar para vos. A veces los adultos tienen problemas, pero nunca es culpa de los chicos, ¿sí? Me dijo que sí, y cambiamos de tema. Pero por dentro yo ya estaba decidido. No podía permitir que mi madre siguiera contaminando incluso mi relación con mi hijo. No podía dejar que ella, con sus dramas y su veneno emocional, siguiera repitiendo el ciclo con la próxima generación. Esa misma noche, bloqueé su número.
Borré su contacto. Silencié sus redes sociales. Le pedí a mi ex que no le permitiera más contacto directo con nuestro hijo. No por despecho, sino porque ahora entendía que mi madre no era una figura segura. Era un riesgo emocional. Y yo tenía la responsabilidad de cortar esa cadena. Después de bloquear a mi madre y dejar bien claro que no quería más contacto, me invadió una mezcla rara de emociones. Una parte de mí estaba aliviada, como si me hubiera sacado una mochila de concreto que venía arrastrando desde la infancia. Pero otra parte, esa que había sido criada para obedecer, para no hacer sentir mal a los demás, me susurraba al oído que era un mal hijo. Que estaba siendo cruel, que algún día me iba a arrepentir. Y ahí me di cuenta del nivel de manipulación emocional con el que crecí. Esa culpa no era natural. Me había sido implantada. Durante años, había sido entrenado para poner las emociones de mi madre por encima de las mías, para sentirme mal si ella se sentía mal, para hacer cualquier cosa con tal de evitar que se enojara, se entristeciera o simplemente me diera la espalda. Y ahora, por fin, estaba cortando el cordón. No el umbilical. Ese lo deberían cortar al nacer. Estaba cortando el cordón de la culpa. Lo que más me ayudó en ese momento fue el espacio. No tenerla llamando, escribiendo, interfiriendo. Me permitió empezar a pensar con claridad. Me permitió volver a escuchar mi propia voz después de años de tener la suya en el fondo como un eco constante. La terapia seguía. Y cada sesión destapaba otra capa que yo no sabía que existía. Empezamos a trabajar en cómo elegía mis vínculos, cómo ponía, o no ponía, límites, cómo reaccionaba frente al conflicto. Y lo más fuerte fue darme cuenta de algo. Yo había sido criado para complacer, no para conectar. Y eso afectó toda mi vida. Mis relaciones, mis amistades, mi matrimonio. En vez de hablar, acordar, poner límites, yo negociaba con el miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser rechazado. Miedo a que alguien se enojara conmigo. Y cuando uno vive así, nunca está presente de verdad. Siempre estás interpretando un personaje. Uno que no molesta, que no incomoda, que se adapta a lo que el otro necesita. Así era con mi mamá. Así fui con mi esposa. Así fui con casi todos. En paralelo, empecé a reconstruir el vínculo con mi hijo desde la distancia. No fue fácil. Estábamos a más de 1000 kilómetros. Las llamadas por videollamada eran buenas, pero frías. Él estaba bien, pero yo sabía que no era lo mismo que tenerlo conmigo. Así que empecé a planear viajes para ir a visitarlo cada 2 o 3 semanas, aunque sea un par de días. No voy a mentir, eso me partía al medio. Verlo, abrazarlo, llevarlo al parque, y después volverme solo al aeropuerto era como arrancarme una parte del alma. Pero lo hacía igual. Porque al menos ahí sí estaba eligiendo desde el amor, no desde el miedo. Y eso era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Presencia real. Aunque doliera. Mientras tanto, mi madre seguía con su show. Me enteraba por terceros que andaba diciendo que yo la había echado de mi vida, que no entendía qué le había hecho para merecer eso, que ella solo quería a su hijo cerca. Una amiga de la familia, con la que todavía tenía trato, me dijo algo que se me quedó grabado. Tu mamá habla de vos como si fueras una propiedad que alguien le robó. Y sí, eso era. Para ella, yo no era un individuo con voluntad propia. Era su hijo, en el sentido de cosa que me pertenece y debe actuar como yo quiero. La separación con mi ex se formalizó unos meses después. Fue amigable, pero dolorosa. No hubo peleas por la custodia, ni gritos, ni abogados sucios. Solo 2 personas adultas firmando un papel con los ojos hinchados. Ella me dijo que aún me quería, pero que había dejado de confiar. Que no podía seguir esperando a que yo arreglara los daños que no había causado, pero que sí permití. Y tenía razón. A partir de ese momento, todo fue reconstrucción. Paso a paso. Como cuando tiras abajo una casa vieja y tenés que decidir desde cero si vas a levantar otra en el mismo lugar o mudarte por completo. Yo decidí quedarme. Colorado me había dolido, pero también me había dado la distancia necesaria para entender, para sanar. Empecé a salir más. No en plan fiesta, sino en plan quiero volver a vivir. Caminatas, cafés solo, libros, cine. Cosas simples. Y sí, también conocí gente. Un par de citas, alguna conexión pasajera. Nada serio. Todavía no estaba listo. En uno de esos encuentros casuales, una mujer, que venía de un matrimonio igual de roto que el mío, me dijo algo que me impactó. ¿Sabes qué es lo más jodido de crecer en una familia manipuladora? Que después, cuando alguien te trata bien, no sabes qué hacer. Porque el amor sano no duele. Y uno ya se acostumbró a que si no duele, no es real. Me voló la cabeza. Porque así me sentía. Había vivido tanto tiempo bajo esa nube de drama y culpa, que cuando alguien simplemente me escuchaba sin pedir nada a cambio, me incomodaba. Me parecía sospechoso. Ahí entendí que tenía que aprender de nuevo, desde cero. Cómo vincularme, cómo confiar, cómo poner límites sin sentir que estaba lastimando a alguien, cómo decir no sin morirme de culpa. No fue ni es un camino fácil.
Pero al menos ahora sé que voy en dirección contraria al infierno emocional que fue mi vida por más de 30 años. Y en cuanto a mi madre, bueno, su silencio también fue una respuesta. Una especie de aceptación forzada. Nunca se disculpó. Nunca intentó reparar. Solo asumió su papel de víctima y siguió con su vida. En el fondo, creo que todavía espera que un día yo aparezca en su puerta pidiéndole perdón. No sé si alguna vez te diste cuenta de que estás respirando mal hasta que te alejas de lo que te ahoga. Para mí, ese momento fue una mañana cualquiera, casi sin querer. Me había despertado tarde un sábado, estaba solo en casa, hacía un frío seco de esos típicos de invierno en Colorado, y por primera vez en meses, no sentí esa presión en el pecho. No fue una revelación mística ni una escena de película, simplemente, noté que estaba tranquilo, sin mensajes pendientes, sin llamadas pasivo-agresivas, sin tener que revisar cada palabra antes de decirla. Fue en ese instante donde me cayó la ficha de que lo que yo llamaba familia había sido, durante años, una jaula emocional. Ese día me hice un café, me senté en el patio envuelto en una manta, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por estar en paz. El proceso de sanar no es lineal, ni heroico, ni glamoroso, es feo, es desordenado. Un día te levantas sintiéndote fuerte y al otro te tira al piso una canción en la radio. Pero si hay algo que aprendí en este camino es que la sanación no es un destino, es una práctica, una elección diaria. Mientras tanto, mi ex y yo empezamos a establecer una dinámica más estable para criar a nuestro hijo. No fue fácil. Al principio, cada conversación era una especie de campo minado donde cualquier palabra mal dicha podía explotar. Pero con el tiempo, el respeto fue reemplazando al resentimiento. No porque olvidáramos todo, sino porque empezamos a entender que era más importante ser buenos padres que tener razón. Ella también estaba cambiando. La veía más firme, más segura. Y eso, lejos de molestarme, me inspiraba. Porque en el fondo, verla florecer sin la sombra de mi familia encima me hizo ver lo injusto que había sido todo para ella. Me bancó más de lo que debía. Aguantó en silencio mientras yo me debatía entre mi madre y ella. Y cuando entendió que yo no iba a elegir, o peor, que no sabía cómo elegir, decidió soltarse. Y no la culpo ni un segundo. En terapia, seguíamos escarbando capas. Una de las más profundas fue entender cómo mi madre había moldeado incluso mi forma de amar. Me hizo creer que el amor era sacrificio, sufrimiento, renuncia, que querer a alguien significaba aguantar, ceder, callar. Pero eso no es amor. Eso es sometimiento emocional disfrazado. Me di cuenta de que había romantizado la idea de luchar por los que amo, cuando en realidad muchas veces era solo permitir que me pasaran por encima. Cuando empecé a poner límites, muchos desaparecieron. Y eso duele. Porque uno espera que al mostrar su versión más auténtica, los demás lo celebren. Pero no a veces mostrarte real significa que algunos te dejen de querer. Porque lo que amaban no era vos, era la versión domesticada que habías armado para gustarles. Y eso fue exactamente lo que pasó con mi hermana. Un día me escribió. Después de meses de silencio, me mandó un párrafo corto. Decía: no entiendo por qué estás tan distante. Mamá está destrozada. Todos la ven mal. Pero vos seguís como si nada. No te reconozco. No respondí. No porque no tuviera ganas, sino porque entendí que no servía de nada explicarle algo que ella no quería escuchar. Si todavía pensaba que poner límites era crueldad, entonces no estábamos en el mismo canal. Después supe, por otra prima, que mi hermana había organizado una intervención familiar. Querían que yo viajara para hablar todos juntos. Me negué rotundamente. ¿Qué iba a ganar yendo a sentarme en una mesa donde todos ya tenían su narrativa armada? Donde yo era el ingrato, el resentido, el que se dejó llenar la cabeza por la ex. No, ya no iba a ser parte de ese teatro. Esa fue otra cosa que empecé a valorar con el tiempo, la capacidad de decir no y no desde la bronca, sino desde la dignidad. Porque decir no también es una forma de cuidarse. Durante ese tiempo también volví a escribir, algo que había abandonado por años. Empecé un blog anónimo, donde hablaba de vínculos familiares, trauma generacional, límites, culpa. Nunca lo promocioné. Era más para mí que para otros. Pero igual, algunas entradas se viralizaron. Me escribieron personas contando historias similares, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellas no sabían cómo decir. Y eso me hizo sentir útil. No importante, no influyente. Útil. Como si todo el dolor vivido no hubiera sido en vano si al menos servía para que otros se sintieran menos solos. A nivel emocional, seguía habiendo días malos. No te voy a mentir. Días donde extrañaba a mi hijo con una fuerza brutal. Días donde soñaba con mi madre y me levantaba angustiado. Días donde me costaba incluso salir de la cama. Pero ya no me odiaba por tener esos días, ya no me juzgaba por no estar bien. Había dejado de exigirme sanarme rápido, y eso fue un alivio enorme. En paralelo, retomé el deporte. Empecé a correr. Primero 2 o 3 kilómetros, después 5, luego 10. Me anoté en una media maratón y la terminé con un tiempo mediocre,
pero con una sonrisa que no me cabía en la cara. Porque esa meta, aunque simbólica, representaba algo más, estaba avanzando. Mientras corría, pensaba en todo lo que había dejado atrás. No solo mi matrimonio, no solo a mi madre, había dejado atrás una identidad. Una forma de ser que no me pertenecía. Una personalidad moldeada por el miedo a decepcionar. Hay una parte silenciosa en todo este proceso de reconstrucción que nadie te advierte. No tiene que ver con tu ex, ni con tu familia, ni siquiera con tu madre. Tiene que ver con vos, con la parte de vos que permitiste todo. Con el tipo que te mira en el espejo y te pregunta en voz baja, ¿y por qué carajo dejaste que pasara tanto tiempo? Es una voz jodida. No grita, pero cala hondo. Y en mi caso, apareció una madrugada cualquiera, solo, sin poder dormir. Me levanté, caminé hasta la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé ahí, con las luces apagadas, en completo silencio. Y de golpe, ese pensamiento, ¿y si yo también fui parte del problema? ¿Y si no fue solo ella? ¿Y si yo ayudé a destruir lo que más amaba? La terapia te obliga a mirar de frente todo eso, a dejar de buscar villanos externos y empezar a ver los lugares donde vos mismo te saboteaste. Porque sí, mi madre fue una manipuladora. Sí, mi familia se alineó con ella. Sí, mi ex se cansó. Pero yo me callé muchas veces cuando debía hablar. Me adapté cuando debía poner límites. Postergué decisiones por miedo a incomodar. Me convertí en un espectador pasivo de mi propia vida. Y esa verdad duele. Mucho. Empecé a escribir una carta que nunca envié. Una carta a mi yo de hace 10 años. No para aconsejarlo. No para prevenirlo. Solo para decirle, lo entiendo. Porque ese tipo, ese yo de 30 años, estaba solo, confundido, intentando ser buen esposo, buen hijo, buen padre, todo al mismo tiempo, sin tener herramientas para nada. Y nadie te enseña a equilibrar todo eso cuando creciste en una casa donde el amor siempre venía condicionado. Si haces lo que digo, te quiero. Si me obedeces, sos buen hijo. Si me haces sentir bien, entonces vales. Viví décadas creyendo que amor era eso, rendimiento emocional. Dar sin recibir. Ceder sin preguntar. Y cuando llegó alguien que me quiso bien, mi ex, no supe sostenerlo. No porque no la amara, sino porque no entendía cómo se hacía. Ella me pedía presencia, y yo respondía con excusas. Me pedía que pusiera límites, y yo inventaba argumentos para justificar a mi madre. Me pedía un hogar sin ruido, y yo traía tormentas familiares a la mesa. Y sí, claro que me dolió que se fuera. Pero lo que más me dolió fue ver su paz después. Porque su paz me confirmó todo lo que no fui capaz de proteger. Durante ese tiempo, tuve varias oportunidades de reconciliarme con mi familia. Entre comillas, porque lo que realmente querían era volver a ponerme en el lugar de siempre, el hijo que no molesta, que aparece en Navidad, que sonríe en las fotos, que no incomoda con preguntas difíciles. Me escribieron para cumpleaños, para Pascuas, para el Día del Padre. Siempre con tono cordial. Siempre con frases tipo ojalá estés bien, o seguís siendo parte de esta familia. Pero ninguna disculpa. Ningún reconocimiento real del daño. Solo silencios maquillados de cortesía. Y yo ya no podía jugar ese juego. Porque entendí que seguir en contacto con personas que niegan su parte de responsabilidad no es sanación. Es recaída. Una tarde, después de una caminata larga, me senté a mirar fotos viejas. Aparecieron imágenes de cumpleaños familiares, vacaciones, cenas en casa de mi madre. Ahí estábamos todos, sonriendo. Mi ex, yo, nuestro hijo de bebé, mi hermana, mi hermano, todos. Y algo me llamó la atención. En casi todas las fotos, yo estaba más flaco, más cansado. No por el físico, por la mirada. Me vi y pensé, no sé quién es ese tipo, pero definitivamente no era feliz. Había una foto en particular que me destruyó. Estábamos en Navidad, mi ex sentada en el sillón, con nuestro hijo dormido en brazos, yo parado detrás, y mi madre al lado mío, con la mano en mi hombro. Una pose casi simbólica, yo atrapado entre ellas, mirando a la cámara con una sonrisa forzada. Esa imagen fue un resumen gráfico de lo que había sido mi vida por años. La familia me decía que extrañaban al viejo yo, que ya no era el mismo, que estaba cambiado, que se me notaba distinto. Y claro que sí. Porque el viejo yo era un tipo quebrado que sonreía para que nadie preguntara nada. El viejo yo se tragaba palabras, emociones, broncas, para que todos estuvieran contentos menos él. Ese tipo ya no existe. A veces lo extraño, porque era más fácil ser querido cuando uno se borra a sí mismo. Pero también entiendo que ya no puedo volver ahí, porque ahora sé lo que cuesta salir. Hoy, mi relación con mi hijo es lo más importante que tengo. Él no sabe toda la historia, no quiero cargarlo con eso. Pero sí le estoy enseñando algo diferente, que está bien decir lo que siente, que está bien poner límite, que no tiene que hacer feliz a nadie más que a él mismo. Cuando viene a visitarme a Colorado, porque ahora viene seguido, se queda una semana, a veces más, nos reímos mucho, jugamos, cocinamos, vemos película, pero más que nada,
hablamos de cosas simples, pero con honestidad. Y en esos momentos, me doy cuenta de que algo sí hice bien. Porque si él crece sabiendo que no tiene que vivir cargando la culpa de los demás, entonces ya gané. Lo que pasó con mi madre me dejó cicatrices, sí. Pero no todo fue en vano. Porque a través de esa herida aprendí a reconocer lo que no quiero repetir. Llegar hasta acá fue como arrastrarme por una autopista con vidrios rotos. Y lo peor es que muchos de esos vidrios los había puesto yo mismo. Uno no se da cuenta de lo profundamente que está atrapado en una red familiar tóxica hasta que empieza a salir. Y cuando salís, no es con aplausos. Es con castigo, con silencio, con frases disfrazadas de preocupación que son puro juicio. En los meses siguientes a que corté todo contacto con mi madre, pasaron cosas que me dejaron en claro lo enfermo que era ese sistema. Un día me escribió un conocido de la familia. No era alguien íntimo, más bien un tipo con el que jugaba al softball en Arizona, que conocía a mis viejos. Me dijo que había visto a mi madre en una reunión y que ella le había contado que yo me había perdido, que estaba confundido, que me había alejado de todos por influencia de gente equivocada, léase, mi ex. Ahí entendí que, para ella, incluso mi despertar era una ofensa. No le preocupaba mi bienestar, le preocupaba perder la narrativa. No podía soportar que yo contara mi versión, porque entonces el papel de víctima se le venía abajo. A partir de ahí decidí que iba a empezar a hablar. No por venganza. No por rencor. Sino porque el silencio había sido el arma más poderosa que usaron contra mí. Y romper ese silencio se convirtió en un acto de amor propio. Entonces hablé. Con amigos, con familiares más lejanos, con algunos conocidos. No con tono de denuncia, sino con verdad. Contando lo que pasó, lo que viví, lo que sentí. Y fue impresionante la cantidad de gente que se me acercó con historias similares, de madres narcisistas, de padres ausentes, de familias donde todo se barre bajo la alfombra. Uno me dijo, tu historia me dio permiso para contar la mía. Y eso me quedó grabado. Empecé a tener un grupo reducido de personas con las que sí quería vincularme. Gente que no me juzgaba si decía que extrañaba a mi hijo o que no podía dormir. Gente que me escuchaba sin tratar de arreglarme. Y ese tipo de vínculos, aunque pocos, valen más que una docena de parientes que solo te aceptan si sos funcional a su narrativa. Durante ese tiempo, me animé a algo que había postergado por años, viajar solo. Me tomé una semana para ir a la costa de California. Me alojé en una cabaña barata cerca de Santa Cruz. Llevé libros, música y un cuaderno. No había señal en la zona, así que estuve completamente desconectado. Esa semana fue como una cirugía sin anestesia. Al principio me sentí incómodo, vacío, como si no supiera qué hacer con tanto silencio, pero después empecé a escribir como loco. No cuentos ni ensayos. Escribí sobre mí, sobre cosas que nunca me había dicho, sobre los lugares donde todavía me dolía, sobre las partes de mí que me daban vergüenza. Lloré mucho esa semana, pero también me reí. Me reconcilié con partes de mí que había juzgado. Me dije verdades sin filtro, y volví a Colorado con menos miedo y más claridad. Mi ex notó el cambio. Me lo dijo por mensaje, estás más tranquilo, más presente. Lo noto hasta en tu forma de hablar. Fue uno de los elogios más honestos que recibí en mucho tiempo. No nos reconciliamos como pareja, y ya ni lo esperaba. Pero sí logramos algo mucho más sano, respeto real. Cero juegos, cero culpas cruzadas, cero manipulación. Si había algo que decir, se decía. Si algo molestaba, se hablaba. Y eso, aunque no nos volvió a juntar, al menos nos hizo mejores padres. Lo que sí me sigue doliendo, y creo que me va a doler por mucho tiempo, es el tema con mi hermana. Éramos cercanos de chicos. Nos protegíamos mutuamente cuando las cosas se ponían feas en casa. Y ahora, ni una palabra. Me bloqueó de todo. No quiso hablar. Eligió el bando de mamá sin cuestionar nada. Me gustaría creer que algún día va a entender, que va a mirar hacia atrás y se va a dar cuenta de que yo no la traicioné, sino que me estaba salvando. Pero también entendí que no puedo vivir esperando eso, que hay cosas que uno tiene que soltar sin cierre. Hay algo jodido en crecer con personas que te hacen sentir que si no las tenés cerca, sos menos. Te educan para depender emocionalmente, para medir tu valor en función de lo que das, no de lo que sos. Entonces, cuando decidís romper con eso, se te viene el mundo encima. Pero lo que se cae no es tu mundo, es la mentira que te contaron sobre lo que tenías que ser. Y sí, te vas a quedar solo un tiempo, vas a sentir que nadie te entiende, vas a dudar de cada decisión. Pero si te bancas ese silencio, vas a empezar a escucharte. Y cuando eso pasa, algo cambia para siempre. Hoy, sigo caminando ese proceso. No estoy bien del todo. Hay días en los que me gustaría tener familia, en los que me encantaría compartir una cena sin tensión, sin fantasmas, sin recuerdos incómodos. Pero después me acuerdo que prefiero estar solo con paz que acompañado con angustia. Estoy empezando a pensar en moverme de Colorado. No porque me pese, sino porque ya cumplió su ciclo. Pienso en Oregón o incluso volver un tiempo a Arizona, pero solo si se dan las condiciones.
Mi hijo empieza a crecer y me gustaría estar más cerca. Me ofrecieron un nuevo trabajo remoto, lo que me da más libertad. Y por primera vez en años, estoy tomando decisiones solo en base a lo que me hace bien, no en función de complacer a nadie, ni de evitar conflictos, ni de mantener apariencia, solo pensando en mí y en mi hijo. Cierro los ojos y vuelvo a esa imagen, yo, en la cocina de la casa donde crecí, con 10 años, viendo a mi madre llorar en silencio porque mi papá se había ido otra vez. En ese momento sentí que tenía que hacer algo, que era mi responsabilidad cuidarla, sostenerla, hacerla feliz. Ahí empezó todo. Esa fue la semilla. Me criaron para ser un pilar emocional, no una persona. Y cuando uno crece siendo el bastón de alguien más, se acostumbra a quebrarse con tal de que el otro siga en pie. Hoy tengo 39 años. Me tomó casi 3 décadas entender que ese rol no me correspondía, que no era mi deber sostener a nadie que se caía a propósito, que se negaba a mirar sus propios vacíos. Y sí, cuando rompes con eso, se viene abajo todo lo que creías que era amor, porque lo que parecía afecto era dependencia, lo que parecía familia era control, lo que parecía sacrificio era manipulación. En los últimos meses he sentido una calma distinta, no una felicidad eufórica, sino una serenidad sólida, como si, por fin, estuviera construyendo algo sobre suelo firme, sin trampas, sin fantasmas, sin la necesidad constante de validación. Mi hijo viene más seguido. La relación con mi ex se mantiene estable, sin sobresaltos. Hablamos como dos personas adultas que se cuidaron lo mejor que pudieron, que se equivocaron mucho, pero que aún comparten algo esencial, el deseo de que nuestro hijo crezca libre, libre de la historia que nos marcó a nosotros, libre del peso de tener que sostener a otros antes de entender quién es él. Y eso es lo que más me importa ahora, enseñarle lo que yo no aprendí de chico, que puede decir que no sin culpa, que su valor no depende de cuánto complazca a los demás, que no tiene que quedarse donde no lo escuchan, ni justificar lo injustificable. Hace poco me preguntó si estaba feliz. Fue de la nada, estábamos en el auto, camino a ver una película. Me agarró desprevenido. Le respondí con honestidad. No siempre. Pero estoy tranquilo. Y eso es un montón. Él sonrió, como si no necesitara más explicación. Porque los chicos no quieren padres perfectos. Quieren padres presentes, reales. Sobre mi madre, no hay mucho más que decir. No volvió a contactarme desde hace meses. Tampoco yo a ella. Al principio me costaba pensar que todo terminaría así, con silencio. Pero después entendí que el silencio también es una respuesta. La gente me pregunta si me gustaría reconciliarme algún día. Les digo que no sé. No porque no tenga claro lo que quiero, sino porque la reconciliación no puede nacer solo del perdón. Tiene que venir del reconocimiento. Y mi madre nunca reconoció nada. Nunca pidió perdón. Nunca se preguntó si, tal vez, su forma de amar hizo daño. Así que no tengo expectativas. Y por primera vez, eso no me genera ansiedad. Mi hermana sigue sin hablarme. Mi hermano, tampoco. En algún momento les mandé un último mensaje, más por mí que por ellos, diciendo que si algún día quieren reconstruir algo, desde la verdad, sin negaciones ni juegos, voy a estar. No me respondieron. No insisto. Volví a escribir en el blog. A veces subo fragmentos de lo que escribo en papel. Textos sueltos, pensamientos, cosas que antes ni me animaba a decir en voz alta. Un par se viralizaron. Algunos lectores me escribieron diciendo que se sintieron identificados, que ahora están poniendo límites por primera vez. Uno me dijo, leí tu historia y me animé a decirle a mi madre que no me hable más como si tuviera 12 años. Eso me basta. Si contar mi historia sirve para que alguien más se levante del pozo, entonces todo este quilombo no fue en vano. Hoy miro para atrás y no siento odio, tampoco nostalgia. Siento compasión por ese pibe que no sabía cómo decir basta. Que se creía valiente por aguantar todo, cuando la verdadera valentía era irse. Me llevó años entender que no soy cruel por poner límite, que no soy egoísta por pensar en mí, que no soy un mal hijo por dejar de ser el bastón emocional de una madre que nunca quiso sanar.